Así que quiero invitarles a inclinar el rostro y, como ha sido nuestra costumbre, vamos a comunicarnos con el Todopoderoso. Estamos muy agradecidos contigo, Padre nuestro, por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros durante esta semana que terminó. Y ahora que ya iniciamos una nueva, queremos pedirte que por favor tú tomes el control de la vida de cada uno de nosotros y suplas para cada una de nuestras necesidades como lo has prometido. Guíanos, protégenos, corrígenos, permítenos tener esa experiencia maravillosa de tener un encuentro contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para ponernos en contexto de lo que hablamos el domingo pasado, hay tantas cosas para decir, ¿verdad?, alrededor de lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la obediencia. Y yo creo que a estas alturas, conforme hemos venido estudiando la Biblia, cada uno de nosotros tendremos ya algunas perspectivas, algunas cuestiones en nuestra mente y en nuestro corazón. En lo personal creo que hay un versículo que es el punto de partida de la experiencia cristiana. El capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Déjenme decirles que este versículo ha hecho efectos extraordinarios en muchas personas en el pasado, por ejemplo en Martín Lutero, en los Wesley, en Calvino, en toda esa gente que llegaron a tener una experiencia con la Biblia. Tuvieron la lectura de este versículo que dice, en su Biblia dice lo mismo que en la mía, yo creo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por supuesto el apóstol Pablo no podía dejar fuera a su raza, al judío primeramente y también al griego. Bien, el punto de partida, ¿cuál? Creer. Pero hay mucha gente que cree en Cristo hoy día, ¿verdad? Mucho. Así que si el apóstol Pablo me permitiera parafrasear el versículo, yo diría: para que todo aquel que le cree a Cristo. ¿Hay diferencia entre creer en Cristo y creerle a Cristo? ¿Qué piensan? Sí, hay diferencia entre creer en Cristo y creerle a Cristo. El pastor usó la ilustración interesante del malabarista de allá del Niágara, ¿verdad? Para demostrar que de verdad nosotros decimos creer, yo creo, pero cuando ya se trata de montarnos o de hacer un compromiso o de obedecer, ¿verdad? Porque uno de los efectos del poder del Evangelio en la mente, el corazón de cada uno de nosotros es justamente eso. Cuando leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 8, es interesante lo que dice allí, porque voy a mencionar este versículo tomando en cuenta que hablamos de este personaje el domingo pasado. Y claro, el pastor lo tomó como un ejemplo y hoy creo que nos hablará un poquito más al respecto. Dice el versículo 8, creo que es, sí. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Notan? Uno de los efectos de creerle a Cristo necesariamente va a ser obedecerle. ¿Está claro? Ahora, para comprender el plan de la salvación, la Biblia, el apóstol Pablo especialmente, nos lo presenta en 3 momentos: pasado, presente y futuro. Así nos lo presenta, y en este versículo que ustedes tienen allí está clarito. Ahí dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, noten, fuiste libertado del pecado, ¿cuándo? Cuando le creíste a Cristo, cuando creíste en Cristo. Y ahora entonces te convertiste en siervo ¿de quién? De Cristo. No. Entonces, ¿cuándo se produjo eso? En un pasado, cuando yo digo: sí, Jesús, te acepto como mi Salvador personal, quiero seguirte, quiero honrarte, quiero adorarte, quiero, bueno, es decir. Y luego dice: ¿qué es lo que tenemos por fruto?
que es un asunto presente. El poder del Evangelio, el Espíritu Santo, tocando nuestra mente, nuestro corazón, llevando a efecto eso que nadie podría hacer en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver las cosas y, ante todo, obedecer hoy, obedecer mañana, obedecer pasado mañana, obedecer a Dios todos los días de mi vida. Y por último, dice, y como fin, la vida eterna. Entonces, en el pasado, para resumirlo, fuimos justificados por la fe en Cristo porque creímos en Él. En el presente estamos siendo santificados por la fe en Cristo porque seguimos creyendo en Él. Y en el futuro seremos glorificados por la fe en Cristo porque la suma de haber sido justificado y de estar siendo santificado es la vida eterna en Cristo Jesús, que desde el momento en que aceptamos a Jesús ya comenzamos a experimentar la vida eterna, porque el que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, pues sencillamente no tiene la vida. Bien, quiera Dios entonces ayudarnos a cada uno de nosotros para que al tener esta experiencia maravillosa de estudiar la Biblia, de conocer a Dios, le permitamos al Espíritu Santo, porque Él es el único que puede hacer eso acá y aquí. ¿Cuál? Ahí sí que poner el poder del Evangelio en mi corazón y en mi mente, de modo que no nos avergoncemos, sino que le sirvamos a Dios con todas las fuerzas de nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, dejo aquí a nuestro maestro para que estudiemos juntos hoy día el tema crisis final mundial, la adoración. Pastor, bienvenido, adelante. Gracias, pastor. Hay una crisis que comenzó en el cielo. Y según la Biblia, esa crisis va a llegar a su final antes del regreso de Él. Y estamos entrando en tiempos difíciles en la economía, el medio ambiente, la familia, la política. El mundo está en crisis, de veras. Volcanes haciendo erupciones, el mar saliéndose. Es una crisis, pero la verdadera crisis no es la guerra. No es el medio ambiente, que eso está de verdad. Yo soy de Toto, pues es una tierra muy fría. Y allá me cuentan unos vecinos que me dicen en broma, ¿sabes por qué los de Toto son trompudos? Dice, porque lo que es octubre, noviembre, diciembre, usted llega allá, ¿dónde queda tal farmacia? ¿Y dónde queda el mercado? Por el frío que no se saca las manos y todo por allá. Entonces me estaban contando de que en diciembre están vendiendo helados. Eso es inaudito, pues. El clima ha cambiado. Ya no es ese frío que era rico. Hay crisis, pero la verdadera crisis que va a enfrentar el mundo es la adoración. Esta es la verdadera crisis porque hay preocupaciones de las crisis de guerra, por ejemplo. Rusia creyó que Ucrania iba a caer en un mes. Y yo creo que va más de un año ya. Y no hay modo. Y por momento da la impresión que se revierte. ¿Va? Hay crisis. La China, cómo está creciendo, hay crisis. Pero no es esa la crisis que terminará la historia. Es la crisis de qué cosa? De la adoración. Si usted abre y comenzamos nuestro estudio, veamos si trae su Biblia. El tomo está ahí, pero abramos, por favor. En el Salmo 95. ¿Por qué tenemos que adorar únicamente a Dios? Pues a Cristo. ¿Cuál es la razón? Leo Salmo 95, por favor, el versículo
5 y 6. Dice la versión 60. Yo aquí tengo la que usted está usando. Pero es lo mismo. Dice: suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos. Aquí viene el asunto. Postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Creador. ¿Cuál es la razón para adorarle? Según la Biblia, ¿cuál es la razón para arrodillarnos, postrarnos? Porque Él es el Creador. Quisiera que este principio no lo olvidáramos. Eso está incrustado en la ley de Dios, ¿verdad? No tendrás otros dioses, no. Y quisiera ser repetitivo en esto. La razón para arrodillarnos delante de Cristo es porque Él es Creador. Adoremos. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo demás es criatura. En el libro de Colosenses, cuando usted revise el bosquejo que se le dio, dice que Él hizo todas las cosas, visibles e invisibles. Mejor miremoslo, porque como la crisis va a ser la adoración, Colosenses capítulo 1. Todos los que han gobernado el mundo, todos sin excepción, han exigido la adoración. Los césares, Nabucodonosor, todos. Ahora aquí dice en Colosenses 1, versículo 16, hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién es el creador? Es Cristo. Y cuando dice el Salmo, vengan, postrémonos, todo lo demás es criatura. Es que es todo. Y le estoy repitiendo, las crisis que se han dado a lo largo de la historia es eso precisamente. ¿Perdón? 1, 16. Y si quiere el 17, no. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Estoy tratando de dejarle bien claro aquí. Sí, a mí me afecta pues, las crisis que hay. Que yo predico, no quiere decir que la luz no me va a subir, ¿va? Pero esa no es la crisis. Va a haber un momento en que la alimentación va a ser problema. Pero esa no es la crisis. Porque Él está comprometido, su pan y su agua estarán seguros. La crisis es la adoración. Bueno, aquí usted tiene ya en la pantalla unos ejemplos. Pedro no aceptó. Pedro es una criatura. Y aquí aparece un romano, Cornelio, que llegó pues a la casa y cuando lo vio, la Biblia dice que se postró y se arrodilló. Eso es lo que dice aquí el contexto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, se arrodilló. Ahora, tenemos que hablar un poquito así. ¿Quién es Pedro en la teología popular? ¿Quién es Pedro? En teoría, el primer papa. En teoría, ¿verdad? Les voy a explicar. El papado se ha llamado sucesión apostólica. Pero si usted solo buscara la lista de los papas en internet,
El segundo papa no es un apóstol. Bueno, no me voy a meter eso para darle los nombres, pero usted lo puede meter. El segundo papa tenía que ser Juan, porque Juan murió hasta el año 96 y Pedro murió antes del 70. Él tenía que ser, pero está Lino y Cleto después. Bueno, ese no es el tema. Solo lo que quiero es que los sucesores de Pedro sí aceptan que se les arrodille. ¿Cierto o no? Yo los miro un poco dudosos aquí. Hasta los presidentes. Oh, sí, eso es. Bueno, yo estuve en México, en el Tepeyac, y usted ve cuadras arrodillados caminando. Pues. ¿Qué hizo Pedro? Por favor, vean lo que dice la Biblia. Un romano se le postró. Mire lo que hizo. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate. Pues yo mismo también soy. ¿Cómo se te ocurre? No lo hagas. Yo no sé por qué este versículo no se aplica. Pero postrarse ahí era natural, hermanos. Bueno, y ahora que estamos viviendo en una época más moderna, retrocedamos un poquito atrás, en la Edad Media y todo eso, eso es terrible. Segundo ejemplo, un ángel. Dice, yo me postré a sus pies, eso es lo que está diciendo Juan, para adorarle al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Miren, no estoy diciendo nada en contra de nada. Simplemente le estoy explicando que la adoración es crisis. Sigamos avanzando porque creo que este punto ya quedó claro, ¿no? ¿Cuál es la razón para postrarse, arrodillarse y adorar a Cristo? Que Él es el Creador. Yo no me debo postrar delante de nadie para adorarle. Mire, ahora se postran ante los ríos, si no, vaya al Ganges para ver esa cosa. Montañas, el Tíbet. No, es que no lo haga. No sé si habrá alguna duda aquí. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Lo hemos hecho? Sí. Recibimos eso de herencia, pues. Eso hasta cierto punto era normal. Pero vino el Evangelio y nos libertó, pues. Ahora, Cristo es el Creador. Aquí está Colosenses, ¿verdad? Entonces, cuando Él estuvo en la tierra, hasta los demonios se arrodillaban. Cuando Él se fue en Mateo 28, se postraron para adorarle. Si Él no fuera Dios, eso es pecado. Pero Él era Dios, pues. Entonces arrodillarse era normal. Es más, deberían de hacerlo. Aquí, repitiendo este versículo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Avancemos porque ese ya lo vimos. Ahora, ahí en Salmos 33 está el versículo 9. Pero si usted le quiere agregar el 6 que está en el bosquejo, dice que por su palabra fueron hechos. Mejor veámoslo porque esto es demasiado importante. Estamos viendo Salmos 33. Si usted lee el versículo 6, ahí está el método que el Creador usó para formar todo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo. Eso es lo que dice ahí.
el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, ¿cuál fue el método que se usó? Su palabra. Y ese ya es el versículo 9. Aquí entramos a un punto muy importante. Yo le doy gracias a Dios que pasé por la San Carlos un tiempo. Yo estaba recibiendo física, con un doctor en física. Y él me dijo una vez, es que no lo logro convencer, es que no es convencerme, Leo. Porque él quería, me llegó a apreciar mucho, que yo aceptara la teoría de la evolución. Entonces le digo, es que, mire, la evolución necesita más fe que la creación. Yo creo que de la materia inanimada ahí, un rayo produjo la primera célula hasta llegar a los monos. Es que yo no puedo creer eso. Y estando una vez en el Ecuador, en el zoológico, yo quería ver una anaconda, como hay. Pero me llevaron a ver un mono. Y no había nada de gente. Entonces yo me puse así en la y yo le platiqué con él. Yo le dije que vos no sos mi abuelo. No. Y él platica, no sos mi abuelo. No puedo aceptar eso. Porque el proceso de la evolución hay una selección, pues. Entonces yo al doctor le puse un solo dilema. Es que no puedo creerle que la evolución produjo a un ser perfecto como el ser humano para que en su perfección produzca armas para destruir al mismo ser humano. ¿Cómo es que llega a lo máximo para destruir? Yo no puedo creer eso. La Biblia es muy simple. ¿Cuál fue el método de la creación? Su palabra. Y eso lo sabían en el tiempo de Jesús. Cuando alguien le dijo, mi hijo está enfermo, y Jesús le dijo, vamos, lo voy a ir a sanar. Y él dijo, no, solo di la palabra y mi siervo, su palabra tiene poder. ¿Cree usted eso esta mañana? Y esto se llama palabra. Esto tiene poder. Esto, no la tradición, no la iglesia, no los concilios. Esto tiene poder, porque es su palabra. Bueno, como es tan importante un repaso. ¿Cuál es la razón para adorar a Cristo? Porque Él es creador. Eso es lo que decía. Él hizo todo, visible e invisible, lo que no conocemos. Ángeles, serafines, querubines, todo lo hizo Él. ¿Qué método usó? Su palabra. Esto nos evita el dolor de cabeza de la evolución. Ahí en Nueva York hay un museo, no sé si han entrado alguna vez ahí, donde en el museo lo que muestran es de una célula hasta que aparece una Eva, pero terminan con actores. Están en una pose, pero están así en pelota, ¿no? Están así, hasta ahí termina y no puede ser, ¿no? Y la gente lo cree, pues. Bueno, por favor avancemos. Él dijo y fue hecho. Él mandó. No necesitó nada preexistente. No es como la segunda ley de la termodinámica que dice que nada se destruye sino solo se transforman. No, él no necesitó nada. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y ahí tienen ustedes la creación de los 6 días. Primer día hizo la luz. Sea la luz. Segundo día, la expansión. Tercer día, todo lo verde. Cuarto día, el sol y la luna. ¿Cómo lo creó? Por su palabra. Ese cuarto día fue asombroso porque creó todo lo verde. Y lo verde humilla la ciencia. ¿Sabe por qué hubiera traído una plantita verde? Es una maravilla, doctor Rubén. Tienen una fabriquita todo lo que es verde. Porque ahí tienen, sí, ahí está la clorofila y todo eso. Y eso humilla la ciencia.
Cuando une el agua, la energía solar, ¿verdad? Todo eso empieza a crecer, a transformarse. ¿Cómo no quisiera el hombre hacer eso? ¿Va? Se acabó el hambre. Pero un chichicaste nos sumía, ¿verdad? Porque el chichicaste se lo hace. Es que hermanos, somos hechura de Él. Usted no es cualquier cosa. Bueno, ahí está la creación. Cristo creó todo por su palabra. Es Él el creador. Por eso es que la adoración en el final se va a centrar en adorar a Él o adorar al anticristo. Ya estamos por entrar a eso. Pero no va a haber término medio, pues. Bueno, sigamos avanzando. En la creación hay 3 bendiciones. La vida. Esto fue el 5º día. Mire, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad todo lo que es vida, lo que vuela, lo que nada, todo eso fue creado ese día y los bendijo. La primera bendición que hay en la creación por boca de Cristo es la vida. Bendijo los pollitos, los pescaditos, los bendijo, ¿verdad? Él no dijo cómanselos, ¿verdad? Porque para comerlo hay que matarlo, ¿no? Él no dijo eso. Bueno, y tan ricos, ¿verdad? Pero no fueron hechos para eso. Ellos traen la bendición. Es la vida. En el 4º día se creó el sol, la luna y las estrellas. Pero no bendijo el sol. El 3er día, toda planta verde que produce la fotosíntesis. No bendijo eso. La primera bendición es la vida. Hay una segunda bendición. En el Génesis, Adán y Eva, cuando los creó a su imagen y semejanza. Los dos. Es el pecado el que arruinó, ¿verdad? Porque los dos traen la bendición. El hombre y la mujer. Ahí no había liberación femenina ni machismo. La bendición. Yo me imagino cuando los tuvo en el Edén y los bendijo. Esta bendición de la familia es atacada ahora. ¿O no está siendo atacado esto? Tampoco voy a entrar a eso, ¿verdad? Pero con sus colores y todo. Eso está siendo atacado. Dios casó un hombre y una mujer. Dios no casó un hombre y hombre. Tampoco una mujer con mujer. Él casó un hombre. Y por eso le dijo, creced y multiplicaos. Yo no sé cómo casan ahora un hombre y un hombre. No, ignoro, nunca lo he visto. El que los casa, ¿cómo le dirá? Creced y multiplicar. Si no se puede. Pues a ver cómo harán, ¿va? O tal vez dice, ahora busquen para adoptar uno. No sé. Pero los bendijo. Aquí hay una pareja que pronto Dios los va a bendecir. Amanda lleva la bendición, Willy lleva la bendición. Ambos fueron creados a la imagen y qué cosa. Esta bendición está siendo atacada. Bien duro. Bueno, dejemos eso porque no es el tema de eso, ¿verdad? Pero sí está siendo muy, muy atacado. Eso nos lleva a los tiempos de Sodoma y Gomorra, pues. Pero ahora vamos a la Biblia, porque solo se colocó un versículo. Génesis 2. Vamos a la tercera bendición del Edén. Génesis capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene poder. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Recuerda que Cristo lo acabó. Y todo lo que hay en ellos. El 7º día concluyó Dios la obra que hizo. Y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Ojo. Entonces bendijo. ¿Dice su Biblia así? ¿Qué bendijo? Bendijo. Es la tercera bendición. La primera es a la vida. La segunda es al matrimonio, pues.
Y la tercera bendición es al tiempo del séptimo día. Se acabó. No bendijo el primer día, ni el segundo día, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. ¿Qué bendijo? El tiempo del séptimo día. Es la tercera bendición. Dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo. Santificar quiere decir apartar. Cuando usted tiene un dinero y lo aparta para Dios, es santificar, pues, porque lo apartó para un uso santo. Ahora, ¿para qué creen que lo santificó, lo apartó y lo bendijo? Que la Biblia lo diga, ¿verdad? Vamos a Isaías 66. Isaías 66. ¿Por qué Él bendijo, lo santificó? Dice Isaías 66. Y voy a leer versículos 22 y 23. Estoy hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y de mes en mes, como quisiera que me ayudara. ¿Qué más? ¿Vendrán todos? Entonces, ¿para qué bendijo Dios el séptimo día? ¿Para qué lo bendijo? Para adorar al Creador. ¿Para qué lo apartó? ¿Para qué lo santificó? Para que la criatura adorara ¿a quién? A su Creador. No es la adoración al sábado, es apartado para adorarle. Yo creo que está simple eso, ¿verdad? El asunto del pecado es simplemente un paréntesis. Lo que había aquí en el Edén volverá a haber. Había un hombre perfecto, una mujer perfecta, aquí lo va a haber perfecto, perfecto. Había un árbol de la vida, aquí había un río. Es un paréntesis que no modificó el plan de Dios. Ahora vea lo que dice el Isaías 62. Bienaventurado el hombre. No está diciendo el judío, sino dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. ¿Cuál es la bienaventuranza que está aquí? Que guarda el día, ¿qué día? Sábado, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Esa es una bienaventuranza. Solo le voy a poner un ejemplo. Israel. Los que han estado en Israel. Doctor, usted hasta ha vivido ahí. Todo se cierra, ¿sí o no? Todo. No hay clases, no hay universidad. Se paralizó en las calles, no corre nada, pues se paralizó. Y es la nación más próspera del Oriente Medio. Eso sí, desde el domingo están trabajando también, ¿verdad? Pero allí es que mire, los desiertos dan dáctiles, florece, compran aviones a los Estados Unidos de guerra, los mejoran todavía. Es una prosperidad que hay ahí, porque aquí dice, bienaventurado el hombre. Aquí tengo que levantar una pregunta. ¿Habían judíos en el Edén? No. ¿Árabes? No. ¿Cristianos? Nada, ni católicos. Y ahí Dios los separó para el hombre. Por esto dice, bienaventurado el hombre. Ahí todo ese capítulo dice, el eunuco, bienaventurado el extranjero, todo eso. Léanlo, por favor, avancemos. Veamos en el Nuevo Testamento. Dice, dos grandes actos de Cristo. Primero la creación, ahora la redención. Era el día de la preparación y estaba para comenzar cuando Él estaba muriendo en la cruz. El sábado, ya más o menos como Él murió a las 3 del viernes.
Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el sábado conforme, ¿qué dice la Biblia? Al mandamiento. 6 días se llevó la creación. ¿Y cuántos días se llevó la redención? 6. Domingo entra en un burrito. El lunes va a limpiar el santuario. Y el jueves instituye la Santa Cena. El viernes muere y descansa el 7º día. Esto no hubo cambio, pues. Aquí lo está viendo. No hay cambio. La creación y la redención se llevaron 6 días. Y al terminar es un Shabbat. Y yo le puedo dar algo que algunos se asustan. Bíblicamente, ¿cuántos milenios lleva la tierra? 4,000 años antes de Cristo, ¿no? ¿Y cuánto llevamos ahorita? 2,000. Y la Biblia habla de un milenio, no habla de un milenio. El 7º. ¿Han oído hablar de la guerra de los 6 días? Cuando Israel derrotó a Egipto, a Jordania y a Siria, la guerra comenzó un domingo a las 7:50. Mientras estaban desayunando los pilotos, salieron los aviones a destruir aviones, ¿no? Y terminó un viernes para entrar al Shabbat ya con a Jerusalén reunificada. Que no es casualidad. Se acabó, pues. Bueno, veamos a Cristo. Recuerden que Cristo es el Creador. Recordemos que Cristo es el que guardó el primer Shabbat con Adán y Eva. ¿Qué sábado sería eso? Y ángeles, ¿verdad? Mire, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué día iba a la iglesia el Creador? Es que sería incongruente que Él lo deje allá, ¿va? Y lo deje en el mandamiento y se va a hacer en la tierra nueva y ahí ya no. Cuando entró ese niño que está ahí tan lindo que se miraba con su tacuchito, ¿va? Así iba él a la sinagoga. María lo llevaba. Iba a la iglesia, eso es lo que dice. Ya cuando era grande, por supuesto, la Biblia es muy clara. Cuando, repitiendo, dice, vino a Nazaret donde se había criado y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y les decía, el Hijo del Hombre es... ¿Qué es el Hijo del Hombre? Señor. ¿De qué día? Señor. Esa palabra es tan linda, ¿verdad? En El Salvador, me gusta mucho El Salvador, porque ahí las esposas le llaman al esposo Señor. Tan lindo que se oye, ¿verdad? Señor, Él es el Señor. Cuando Él venga, les va a decir a todos, ¿para qué me dicen Señor? Señor. Y no hacen lo que yo digo. Él es el Señor porque Él lo instituyó. Ahora, vea, Él es el Señor, versículo 13 del capítulo 58. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer, y ahí viene, subrayemos algo, en mi día. ¿De quién es el Shabbat? De Él. En la creación nos regaló 6 y todavía nos sacaremos a agarrar el de Él. Él dijo en el Antiguo Testamento, este es mi día. Miren, no inventemos. Hay razones para inventar. La próxima reunión se les va a regalar un librito para que vean las razones. Una de las grandes razones para inventar es que ahora es por la resurrección. Aquí dice, este es mi día. 6 son suyos. Es
que si usted fuera trabajador de cualquier empresa, pues si le digan, mire, solo venga un día a trabajar y los 6 son suyos y le voy a pagar siempre. Es ilógico. Pues el creador me está regalando 6 y se está reservando uno para adorarle. Ah, qué lindo es, ¿verdad? Para eso se lo está guardando, para que haya una relación íntima con el creador. Aquí lo dice. En mi día, y lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraré no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ese día no es suyo. Mire, Hechos 13, porque es el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva. Pablo, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron. ¿Qué día iban los apóstoles a la iglesia? Sábado. Y ellos estaban reunidos. Porque el cambio se llevó después, un poquito más tarde. Pero era la iglesia. Siguiente, veamos el Nuevo Testamento. Segundo viaje misionero. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. No hay cambio en el Nuevo Testamento al comenzar. No lo hay. Es que es el día de Él. Él es el Señor de ese día. Siguiente versículo. Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Ahí recibió Apocalipsis. Año 96. Entonces, si en el Edén se guardó el sábado, en la tierra nueva se va a guardar. En el Antiguo Testamento se guardaba de tal manera que Él dice, mi día. Él lo guardó en el Nuevo Testamento y dice, soy Señor de ese día. La iglesia primitiva lo guardó. El Apocalipsis dice que se recibió un sábado. ¿Por qué no se hace ahora? Ah, porque hay una profecía que dice que se iba a hacer un cambio. Apocalipsis 10 leyendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y empieza la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis fue dada por Dios un día sábado. Mire, Juan ya estaba viejito. Y estaba solito en el Alcatraz de entonces, ¿verdad? La isla de Patmos. Y ahí recibió su sábado en plena revelación de Apocalipsis. No hay cambio. Ahora creo que vamos a entrar a nuestro versículo final. Vamos a Daniel, capítulo 7. Y este será nuestro último versículo. Daniel, capítulo 7. Porque ahora se va a producir la crisis. Leo, por favor. 25. Está hablando de un poder que saldría de Roma, dice la Biblia, y hablará. ¿Qué va a ser este poder? Palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya estaba profetizado que un poder que saldría de lo que fue Roma y que se levantaría en la cabeza como cuerno pequeño, iba a tratar de cambiar la ley para buscar la adoración. Como estamos terminando, ¿verdad? Apocalipsis 13, solo para que usted vea, porque ya estamos entrando a lo que va a ser en realidad los eventos finales, la crisis. Pues. En Apocalipsis 13 se describe este mismo poder. Mire lo que es el versículo 8. Por supuesto va a quedar un poquito así como inconcluso, pero dice el 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Mire lo que está. Hubo un cambio para adorar y la profecía dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Y el que no lo haga ni se le va a vender,
ni comprar. Se le va a amenazar con muerte. A esa es la crisis. Ahora vamos a Apocalipsis 14. Vi volar, versículo 6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio, la cruz, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, toda lengua y pueblo, diciendo: temed. Y aprendimos qué era temer: obedecer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oiga lo que invita al evangelio final: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Ahí está la crisis. Por un lado está un poder que se va a levantar exigiendo adoración, y por el otro el evangelio que debe llegar a toda nación, tribu y lengua, invitando a adorar al Creador, y el Creador es Cristo. Y estableció un día para adorarle. Esa es la crisis que se va a producir. Que Dios nos ayude para entender esto. Queridos amigos, compañeros, ya estamos entrando en la crisis. Y yo creo que al cerrar, el pastor Sergio nos va a dar un versiculito de Génesis 22. Dice el versículo 5 del capítulo 22 de Génesis: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Interesante, ¿verdad? Bien, ¿saben ustedes que mientras el pastor exponía, llegaba a mi mente que la primera crisis fuera del Edén tuvo que ver justamente con la adoración? ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan lo que sucedió allí afuera del Edén cuando Adán y Eva salieron? La primera crisis, pastor, tuvo que ver con adoración. Y a mí me llamó la atención que usted decía que la última crisis tendrá que ver con adoración. Caín mató a su hermano Abel sencillamente porque Abel adoraba a Dios como Dios había establecido, y Caín lo hacía como le dio la gana, vamos a decir así, ¿no? Como él pensó que debería hacerlo. Entonces, hay muchas preguntas que yo podría haber hecho esta mañana aquí a ustedes. Por ejemplo, ¿cuándo, dónde, cómo Dios estableció el principio para adorarle a Él? En la creación, el séptimo día. Allí está el origen. Allí diría yo está el origen de la iglesia, si quisiéramos llamarle iglesia. En el séptimo día de la creación, Dios bendijo. ¿Qué bendijo? El tiempo. ¿Para qué? Para que le adoremos. ¿Verdad? Así que, quiera Dios que el tema de esta mañana esté más que claro en su mente y en su corazón, y vayámonos reflexionando, pensando. Y si alguno de ustedes se pregunta: hermanos, ¿y ahora qué haremos? Yo les respondo como el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Le parece si inclinamos el rostro y vamos a orar? Querido Padre Celestial, gracias porque cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener un encuentro contigo, pensar, reflexionar en que habrá una crisis en un futuro cercano en el que tenemos que decidirnos a quién adorar, si te adoramos a ti o adoramos a otro sistema que es contra ti. Confiamos que tu Espíritu Santo ha de poner en la mente y el corazón de cada uno de tus hijos y de cada uno de nosotros el acuerdo de adorarte en espíritu y en verdad, como tú quieres que lo hagamos, cuando tú quieres que lo hagamos y el por qué tú quieres que lo hagamos. Hemos comprendido esta mañana que hemos de adorarte porque tú eres el creador, porque tú eres el sustentador y porque tú eres el redentor de cada uno de nosotros. La honra y la gloria sean para ti, Señor Jesús, y que al adorarte seamos fortalecidos en la fe, el amor y la esperanza.
que ninguno de nosotros rechacemos el don de la vida, pero que aceptemos el poder del Evangelio y te obedezcamos por la fe en Cristo nuestro Señor. En su nombre lo pedimos y agradecemos. Amén.